zuek esan, Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, gure deia onartzeagatik. Ongi etorri, zorionak eta eskerrik asko, Maialen eta Xabier. Eta gurekin da baita ere Olatz Legarza, Basketim Fundazioko zuzendaria. Uzten badia zue, lehenengo hitzak Basketimi buruz egin nahi ditut. Euskadik ez dauka selekzio horik, eta Euskadik ez dauka modurik ez mundu mailan eta ez olimpiada batzuetan herri bezala parte hartzeko modu ofizialean, baina hala ere gure artean badira eliteko kirolariak eta basketimen helburuetako bat da eta eginkizunetako bat da goi mailako kirolari horiei babesa eta laguntza ematea. Eta horregatik nahi izan dugu, Maialen agurtzeaz batera, momentu hau prestatu, Basketimi buruz aipamen bat egiteko, eta berak egiten duen lanari buruz aipamen bat egiteko. Azkenean, basketimen bitartez, Euskal Gizarteak, Euskal Herritarrek, babesa ematen diotelako Euskal Herrian, eliteko eta goi-mailako kirolari eta kirolariei. Aurtengo olimpiada hauetan guztira 20 kirolari olimpiar izango ditugu. 9 paralimpiko eta 11 olimpiko, eta guztiak izan dute basketimen jarraipena eta babesa. Eta momentu hori aprobetxatu nahiko nuke Virginia Díaz eta Ander Elosegiri ere zorionak emateko eta gure upada bidaltzeko. Bizi izan ditugun garai zail hauetan joku olimpiar batera iristea beti bezin zaila edo zailagoa izan da. Eta behin olimpiadatara joan eta diploma bat lortzea kristauri gehienoi iruditzen zaigu izugarria. Egon leiken markarik handienetako bat, eta horregatik ekitaldi honen hasieran nahi gendun, hori aipamen hori egin, zurian horiek eman eta upada bat bidali, baita ere, Virginia Díaz eta Ander Elosegiri. Eta uste dut, hau momentu egokia dela baita ere, Euskal Kanoe Federakuntzari, Federación Vasca de Piraguismori, zorionak emateko. 23 klub elkartzen ditu, autonomia erkidegoan daukagun federakuntza honek. Eta segur nago, baina hori zuek egingo duzuenik baino beto, baina seguru nago, federakuntza eta sare hori egoteak, eta batez ere 23 klub egoteak, garrantzi berezia duela, zuen atzean jende asko dagoela adierazten duelako. Maialeni, zorionak eta ongi etorria, eta zure alabak uste dut esan dizula, oso ondo egin duzu ama, eta gu ere iritzi berekoa gara, eta benetan oso harro eta unkituta gaude lortu duzun marka horregatik. Eta zuri tokatzen zizun partean, Xabier, zuk ere zarezan ondia daukazulako honetan zorionak. Eta danon izenean, gure eskerrik beroena. Eskerrik beroena alde batetik piraguismoaren moduko kirol bat, bere tokian jartzen lagundu duzuelako zuen aleginarekin. Eta dudari gabetan nigi hemen Eusko Jaurlaritzaren ordezkari bezala nago, eta zorionak eta eskerrik asko gure herri txiki honen izena eta itzala beste toki batzuetara eramateagatik. 2024an Parisen beste olimpiada batzuk izango dira, eta ez diot galdetuko Maialeni han izango den edo ez dago modurik hori jakiteko, baina bai adierazten dut konpromiso bat Euskal Erakundeen izenean 2024ako piraguismoan eta bizietako kanaletan entrenatu behar duten Euskal kirolariek joan beharrik izan ez dezaten, orain joan behar izaten duten toki horietara hainbeste orduko viajeak eginda. Euskadik bere bizietako kanala izango du, Usurbilen izango da, Oria ibaian, Urbeldi urtegiaren inguruan, eta proiektu hori onartuta eta aurrera doa. Euskadi eta Gipuzkoako Piraguismo Federazioek bultzatu dute, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesa dute, eta gure konpromisoa datorren urteko aurrekontuetan sartuta egongo da, 2022an zehar hasi beharko luke, eta 2023an bukatuta egon, beraz, Parisko Olimpiadetarako eginda egon beharko luke kanalak. Proiektuak hasita daude, harremanak ere hasita daude, falta zaizkigu izapide batzuk eta tramite batzuk bukatzea
udalekin eta uren ardura duen konfederazioarekin, baina gauzak ondo doaz. Eta nire hitzak bukatu horretik esan nahiko nuke, Eusko Jaurlaritzaren izenean, proposamena egingo diegula Gipuzkoako Foru Aldundiari, Euskadiko Federazioari eta Gipuzkoako Federazioari kanal hori Maialen Txorrauten izenarekin bataiatu dezagun eta bere izena eduki dezan. Eta orain nik ez daukat gehiago esateko, olatzi emango diotitza aurrera jarraitzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, dan hori etortzearen eta bereziki Maialen eta Xabiri, bai? Gogoratzen dut orain dela 5 urte, bai? Beste hotel batean, baina hemen izan ginen urrezko domina hori aurkezteko, eta orain zilarrezkoa ekarri dozu, ganera gogoratzen dut non ikarri zendun zure urrezko domina, bai? Haneren merienda poltzan, gaur bere poltzan ekarri dozu, eta eleganteago. Eta, bueno, hori bada bebai zure izaeraren parte bat, ezta? Nola baiteko humiltasun hori edo nola bait, ez? Eta orain hor kanpoan egon gara, hainbat argazki izan dituzu, hainbat jente zuri galdezka, eta orain etxetik, Tokiotik iritsi barri zara, eta nola bizi dozu oin momentu hau, eta, bueno, Sabintzako bebai, ez? Nola bizi dozu oin momentu hau, ez? Oso berezia, egia esan da, irrikitan, ni behintzat eta Xabi ere, ni behintzat irrikitan egon honea iristeko, etxera iristeko, eskerrak emateko, domina hau jende askoren saria delako, jende askorena. Ezin dut 1000 zati txikitan egin, pena bat izango litzatekelako, orduan ni gordeko dut, baino jendeak piraguismoa bizi, ez naiz hasiko aipatzen, ez nuke inoiz bukatuko, eta gaina baten bat atzean utziko nuke. Baina jendeak badaki hau zeinena denez, eta askoren, 1000 zatitan ingo nuke, eta denen artean banatu. Eta hainbeste esker dauzkat emateko, ez dakitela nola eskertu. Itzi gabe geratu naiz, ziklo olimpiko hau prestatzean, zelako berotasuna, zelako bultzada eukideten. Ez da ziklo olimpiko erresa izan, askotan erori naiz lurrera, baina askotan jaiki naiz. Eta erori naizen guztietan beti egon da hor jendea ni laguntzeko. Eta, bueno, hori, oso eskertuta nagola, eta domina hau denen artean partekatzeko domina dela. Bueno, berdin, ez? Azkenean ilusioarekin joan ginen Tokiora, ilusio askorekin beti juguten geha, baina noski ez dakizu zer gertatuko den konpetizioan, ez? Eta, bueno, lortu duena Maialen, uste dela, ez da ziklo olimpiko honetakoa, 5 urtekoa, askoz luzeagoa izan da. Hori hau hasi zen Pekinen, eta orain bukatu da, eta, bueno, Maialenek jartzen duenean zerbait bere buruan, bukaera arte ez da gelditzen. Eta honea jatzea ja izugarrizko poza ematen zigun, zeren, bueno, 5 urte hauek luzeak izan dira eta ez dira erresak izan, baina hala ere, bueno, pentsatzen genuen aiatuko ginela, Maialenek aiatuko zela finalera eta final horretan bere lan egitea, baina oso zaila zen. Azkenean egin du eta gaina lortu du, eta egin du justo egin behar zuena. Así que, bueno, ilusio hori bihurtu da, ez dakit nola esan, bihurtu da gure propuestaren hasieran genuenan, baina askoz gehiago da, ez? Domina hau orain lortzea, momentu honetan lortzea eta 38 urterekin balio izugarria da guretzat. Batez ere, hori, ez 5 urte, baizik eta 20 urteko lanagatik. Bueno, orain galderak egiteko tartea zabalduko dugu. Sí, a mí me gustaría ver si en castellano puedes comentar un poco eso que decías en euskera, ¿no? Que qué ganas tenías de llegar a casa para compartirlo con tu gente, ¿no? Sí, tenía inmensas ganas de venir aquí. Ya cuando... Igual voy a decir más cosas,
Tengo muchas ganas de hablar, además, porque tengo mucho que agradecer. El día antes de la competición ya estaba deseando de llegar. Todavía no había competido, pero ya sentía la necesidad de dar las gracias por toda la gente, por tanta gente que ha estado ayudándome, el gran equipo que hemos hecho, pero muchísima gente. En todo momento he encontrado un apoyo, un ánimo, una sonrisa, una Upa Mayalen que ayuda, ¿no? Que en los momentos más difíciles, en esos momentos en los que te caes, que pasan muchísimas veces, no solo en competiciones, sino que en entrenamientos, cuando ves que no llegas a estar en la forma que te gustaría, porque siempre me he exigido mucho y siempre he querido estar mejor de lo que he estado, mejor de lo que estoy. Y aceptar que no estoy ahí arriba del todo, la número 1 por 5 segundos, pues me cuesta aceptarlo. Y aparte de las lesiones, de problemas personales, pues tener ahí el orgullo un poquito dañado porque no estoy donde quiero estar, pues todo ese calor que me ha dado la gente, pues ha hecho que no sepa ni cómo empezar a agradecer pues todo lo que se me ha dado. Y como he dicho antes, pues esta medalla es preciosa y sería una pena, ¿no?, que la partiera en 1000 pedazos o en miles de pedazos y darle a cada uno, ¿no?, el cachito que le toca, porque esta medalla la siento que es de todos. Y entonces eso no lo hago, cojo la medalla, me la guardo yo, que me la han dado a mí, pero sentimentalmente es una medalla muy, 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 muy compartida. Quería aprovechar que has estado comentando en esta primera respuesta el tema de los momentos malos en los que, bueno, pues igual dices, no estoy como me gustaría, etcétera. Ahora, estos últimos días se está destacando mucho el aspecto mental de los y las deportistas con lo que ha ocurrido con Simon Biles. ¿Cómo lo ves tú, lo que le ha pasado? ¿Cómo lo puedes, no sé si en algún momento has vivido algo parecido? ¿Cómo es todo el tema este de la presión a la que estáis sometidos los y las deportistas? Cada persona se pone a sí misma una presión, que cada uno tiene su estilo de ponerse la presión. Externamente también recibimos muchísima presión. Cada persona también pues calibra esa presión de diferente manera, ¿no? Lo que algo me puede afectar a mí un montón, a Xavi igual, le ha entrado por aquí, le sale por allí y no le provoca ninguna presión. Yo no había trabajado con un psicólogo pues hasta octubre del año pasado, del 2020 más o menos. En junio del 2020 decidimos venir a vivir aquí a Donosti y volver a casa, volver a nuestras raíces, volver a estar con la familia. Y empezamos poquito a poco, pues también creando, ¿no?, un nuevo equipo para afrontar pues el último año del ciclo olímpico, porque cambiábamos muchísimo el lugar de entrenamiento, pero el sueño seguía ahí, ¿no? Seguía la ilusión de llegar a Tokio lo mejor posible. Entonces, al hacer el equipo, bueno, a mí competir siempre me ha costado muchísimo competir. Nunca me he sentido una buena competidora, he sufrido muchísimo compitiendo. Ha habido momentos en los que le he comentado a Xavi, el 2019, llegar a unos Juegos Olímpicos es muy complicado, el proceso de selección es muy duro, primero hay que sacar la plaza para el equipo, después hay un selectivo interno muy duro y la verdad es que llegar a los Juegos para competir es durísimo. Y había competiciones en las que iba que pensaba que si un cardiólogo me trataba en ese momento no me dejaría competir. Llegaba a tener una tensión en la cabeza y todo, que había un momento que pensaba que el cuerpo se me iba a colapsar. Y bueno, en octubre decidimos empezar a trabajar con Joxe Anarruza. Un día que estaba entrenando en el río Bidasoa, en San Miguel, con Ander Elosegui y Xavi Taberna, estaba Joxe Anarruza con ellos porque trabajaba con Ander Elosegui. Y después de terminar el entrenamiento fui donde Xavi y le dijo: Xavi, yo también quiero trabajar con Joxe Anarruza. Y empezamos a trabajar con Joxe Anarruza en su proyecto Tescal, nos metió dentro del grupo
Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo trabajar con el psicólogo. Me ha ayudado a ponerle conciencia a muchas técnicas que yo ya usaba, pero que no era igual consciente que las usaba. Y a buscar pues formas para centrarme en el presente, en el momento. Y siempre me dice, Josean, es imposible controlar los pensamientos que te vienen a la cabeza. O sea, que vengan, pero tú puedes decidir qué hacer con ellos. Y bueno, este aspecto a mí me ha venido personalmente muy, muy, muy bien. Y hasta hace un mes, por ejemplo, pues todavía la medalla de oro de Río me pesaba muchísimo. Y hace un mes empecé pues a ver que la verdad es que tenía muchísimas razones para estar muy orgullosa de mí misma y que en Tokio no tenía nada que perder, tenía todo que ganar y sobre todo tenía que estar orgullosa del camino que había recorrido. Y esa teoría, que muchos lo sabemos, que lo importante es el camino, lo empecé realmente a sentir en la práctica. Y claro, esto ha venido de mucho trabajo, de llegar a esa conclusión. Porque muchas veces eso, la teoría la sabemos, pero luego nos cuesta aplicarlo a la práctica. Y llegué de una forma a Tokio que me sentía muy bien conmigo misma, me sentía muy orgullosa de mí misma y con esa actitud tomé salida en la competición. Eso sí, eso no quiere decir que no estuviera nerviosa, estaba tan nerviosa como otras veces, pero fui igual un poquito más capaz, ¿no?, de controlar ese nerviosismo y de leer fríamente, ¿no?, lo que son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es la competición más emotiva que hay. Cuando estás en la salida, es un bombardeo de emociones. Lo quieres hacer bien para ti y lo quieres hacer bien para los demás. No es solo para ti. Los Juegos Olímpicos mueven muchísimos corazones, hace vibrar a muchísima gente y entra en juego, ¿no?, esa decepción que no es solo para ti mismo si no sale bien, también para los demás y no quieres decepcionar. Y entra ahí un bombardeo semejante de pensamientos que lo que yo veía que era algo que era ya que no podía mejorar, que era inviable, que era mi edad, que eran los 38 años, los vi como una gran ventaja. Yo tenía experiencia, yo sabía lo que es estar en esa salida y bueno, fui a por ello y ha salido bien. Pero esto no quiere decir que siempre tenga que salir bien, podía haber salido mal, pero tenía clarísimo que lo importante no era el resultado final, era el camino que acababa de recorrer durante toda mi vida. Bai? Bai? Oso Bai, Josean Arruzakin lanian hasi ginen urria, azaroa, ez dakit orain ze izango zen, udazkena zen, San Migueleko egun hori. Eta, bueno, behakin lanean hasi ginen, eta Joseanek, oso gustora egin dugu lana berarekin, eta bere Teskal proiektuan, eta egin duguna da, asko izan da, nik agian erabiltzen dituen teknikak, baina kontzientez nintzen teknikak, kontzientzia hori hartu, beti test batzuk betetzen ditugu konpetizio aurretik, konpetizio ondoren ikusteko, test, enkuesta batzuk ikusteko gure motivazioa, gure konfiantza, ze mailatan dagon. Hasian ez duen gehiagi sinisten enkuesta hauetan, baina oso baliagarriak dira, berak ikusten dulako benetan nola gauden, eta gero horrekiko lan egin daitekelako. Ze gauza batzuk esaten baditugu, gero denborarekin esandakoak pasa egiten da, paper batean idatzita geratzen dena, betirako hor dago, datuak dira, eta datu horiekin lan egin daiteke aurrera begira, eta gero konparaketak egin, eta hori, eta pixkanaka, lan eginda, egia esan da, lehenengo aldiz bizitzan, iritsi naiz momentu batean, pozik sentitzen naizela, nik egindako lanarekin. Nik normalean, Rioko jokoak irabazi ditunean, oso pozik negon, oso harro nagon, hori atzean utzi nahi nun, eta hobetzen jarraitu nahi nun, baina geriztea, hobetzen jarraitu, baina igual pixkat hobetu, baina asko hobetu behar da benetan hobetzeko. Beste guztiak, lehiakide guztiak ere hobetzen dutelako.
eta gaina gero lesioak eta hasten direnean, ba, kostatu iten da hor goran egitea, eta hor badago orgullo puntu hori oso mindua geratzen den askotan. Eta beti exigitzen, ba, egia esan da ez nun gehiegi baloratzen egiten unan ikuste dut. Eta ba, Joxanekin lan egiten, ezak duela hilabete gutxi gara bera, ba, arrotasun hori etorri zitzaidan, ez? Ba, nire buruarekiko arrotasuna, eta arrotasun horrek ba, nolabait liberatu egin dit. Eta iritsi naiz ba, Tokioko jokutara ikusten ere amets olimpikoa betetan neukana, eta egia esan da ez neukala ezer galtzeko. Ba, bidea, egindako bidea, orain artekoa irabazia neukala, benetan garrantzitsua bide hori dela, eta asko pixatu dizkiaten 38 urte hauek, ez? Azkeneko urteetan gainea dena galdetzen, aber noiz retiratzen naizen, ez, baietz, ez? Ba, egia esan da buruan halako lio batekin, duela hilabete batean, eta bueno, ikusten hasi nintzala, ba, nik badakit zer diala joko olimpiko batzuk, Xabik ere estrategia oso markatuta zeukan joko olimpiko hauena, nik ez nula estrategia hori gaina inolaz ere onartu nahi. Bazirelako piraguista batzuk ni baino azkarragoak direnak eta ni baino hobeto ibiltzen dianak, eta nik beraiek bezala ibili nahi nun, baino ez nintzen iristen beraiek bezala ibiltzera. Eta Xabik esaten zian, Maialen, pausuz pausu, joazen lan egiten jarraitzea, zuk zure hoberen eman bardezu, korteak pasa, finalera iritsi, ez da erresa, hola erresa ematen dola esan da, ez da bat erresa, eta finalean, momentu hortan, bueno, Xabik eta Joxanek ere, hoberena, zer da hoberena izateak, ez? Batzuntzat igual da beti hoberena izatea, baino zure izan prestatzen jokuak, ez? Finalera iritsi jokuetan, eta zure hoberena eman, eta gero ikusiko da. Eta, bueno, estrategia hori jarraitzen, eta ikusita joko olimpiko baten final bat jaistea, joko olimpikoaren lehiaketa, ze kompetizio emozionala den, ze azelako intensidadeakin bizitzen den, ba, oso zaila da momentu hortan zure hoberena ematea. Eta nik esperientzia neukan, nik banakin zer zan. Eta egia esan da, nire hoberena emanun, hobeago ere beti eman daiteke eta segura eman ez dakela, baino oso harro bukatu nun emanuenarekin, eta emaitza hau etorri da horrekin, ez? Eta guzti hau, egin dugun lana, bai psikologikoki, bai fisikoki, azkenean eremu asko lantzen ditugu, ez da bat bestea baino garrantzitsuagoa, ez da regulartasun konputo bat. Baino ergia da, ni Tokiora iristen nintzala, maila on batean. Aurten munduko kopetan eta Europako txapelketan eta joko olimpikoetan final guztitan egon naiz. Eta gure kirolean hori ez da bat ere erresa. Gure kirolean, agian zirkuito guztian 3 neska izan dira final guztitan egon direnak, baina horietako bat izan naiz. Hori bai, dominen postuak, tak alde egiten zidaten toke batengatik, edo pixka bat azkarragoa ez izateagatik, baina hor egon naiz. Niri hori bai, kostatu egiten zait onartzea, 7. oso ondo dagola, baina nik 3. nahi nula, eta kostatu egiten zaitela horre iristea, kostatu zait, baina naiz eta azkarrena ez izan, abilena ez izan, indartsuan ez izan, Tokioko jokoetan nik esperientzia neukan, nire 38 urteak, eta regulartasun bat bilatuet guztiakin, eta hortaz baliatuaz, azkenean saria. Baina oso argi eukita, saria oso polita dela, baina askoz garrantzitsuagoa dela bidea. Saria ulortzeko bidea, bide guzti hortan ikasi deguna, bide guzti hortan izan dugun erlazioa jende desberdinekin lagundu gaituna, eta bide hortan, zoriontsu egin dizkiguten gauzak, eta bide hortan egin dugun esfortzu guztia azkenean saria eukitzeko. Esaldi bat badago esaten duna, erderaz, Paris bin balen una misa. Nik ez dakit esfortzu hori Parisen ere egoteko. Denak Paris, 3 urte falta dira, ez da asko, ez da gutxi, baino oraingoak. Zenbat ordu pasa ditugu bidaian, Xabi? Así que ikusiko dugu Parisena, ez? Ordu pila bateko bidaien berria dugu, hau oso berria da, oraindik ez daukat asimilatua, alaba justu ikusia daukat, eta ezin dut oraindik Parisen pentsatu. Gaina askotan etorkizuna antolatzea asko gustatzen zait, 1000 buelta ematen dizkiot, baina ez dut inoiz erantzun definitiboa lortzen, ez? Oraingoa eta biharkoa, eta gainera hori, momentua bizitzea, asko landutako gauza da Joxanekin, Xabikin landu deguna, eta bai onerako eta bai gauza ona gertatzen zaizkiguna eta bai gauza txarra gertatzean, ez? Oso garrantzitsua da oraina bizitzea perspektiba batekin, baina oraina bizitzea eta orain ikustet era bat momentua bizitza tokatzen zaitela.
Pues, ¡buah!, con mucha emoción, la verdad. Además, con mucha emoción, no me gusta nada ver fallar a mis compañeras de competición, porque al fin y al cabo somos compañeras. Para mí uno de los momentos más emotivos de los Juegos Olímpicos es el día de la ceremonia de inauguración. Tengo que decir que solo he ido una vez a la ceremonia de inauguración en los Juegos de Pekín, en las demás no he ido porque competíamos enseguida, ya había habido lo que es una ceremonia de inauguración, pero desde los Juegos de Londres, las chicas que competimos en piragüismo slalom tenemos una tradición y es, pues cada una con su uniforme de gala, pues ir a los aros olímpicos. Ahí en la Villa Olímpica, donde se alojan los deportistas olímpicos, hay un sitio con unos aros olímpicos así bien grandes. Vamos allí y nos sacamos una foto, todas juntas, todas las competidoras juntas. Y para mí ese momento es el gran momentazo, porque somos una familia. Y en los Juegos Olímpicos, además, esa familia del piragüismo, o sea, todavía tiene más intensidad, ¿no?, por esa emotividad que tienen los Juegos Olímpicos. Y a mí me gusta que gane la mejor, que gane la que mejor haga. Y bueno, lo importante era mi rendimiento. Quería una Mayalen rápida, contundente en la navegación. En la bajada conseguí ser contundente, el recorrido era muy complicado. Rápida, pues rápida, se podía haber sido más rápida, pero fui rápida, si no hubiera traído esta medalla, pero no era la favorita. Las favoritas fueron cayendo. Y Jessica Fox, que hoy ha ganado la medalla de oro, hoy es campeona olímpica, ese título que tanto le ha costado en la modalidad de canoa, porque compite en modalidad de kayak, que es la mía, y en canoa ha conseguido 2 medallas en estos Juegos, pues verla quedar tercera me dolió y me sentía como que le había robado la posición, la verdad. Ricarda Funk ganó. Ricarda Funk es una chica alemana que este ciclo olímpico junto a Jessica Fox han estado, o sea, mucho más rápidas de lo normal, se han acercado muchísimo a los tiempos de los chicos y tanto yo como las demás chicas pues hemos sido el pelotón que iban detrás. Yo estaba en el pelotón y yo quería ser Ricarda Funk y Jessica Fox, pero yo no lo era. Y Hay que decir, perdón, que por eso ha quedado entre las dos. y las dos se les escapó el oro en Río, me lo llevé yo ese oro. Ricarda no pudo ni ir a los Juegos, era muy rápida ese año, pero los selectivos, para poder llegar a esos Juegos, en los selectivos de Alemania, para poder ganar esa plaza que tenían para Alemania, para ella, compitió tan mal que no llegó ni a entrar ni en el equipo para hacer las Copas del Mundo, que entran 3 chicas, quedó cuarta. Ganaba todas las semifinales, en la final se saltaba una puerta. Y a Jessica se le escapó ese oro, me lo llevé yo ese oro. Entonces las dos han entrenado este ciclo olímpico con un hambre, han llegado a un nivelazo, es un espectáculo verlas entrenar y verlas competir. Yo muchas veces le digo a Xavi, solo es que parece, es que es un espectáculo, es una gozada, es que míralas cómo van. Y Xavi, sí, pero tú también. Y yo, no, yo también no. Mira a ellas, no digo como competidora, digo como amante del deporte. Pues ya una vez hecho lo mío, yo ya tengo hecho lo mío. Pues las demás, ojalá que hagan lo mejor posible. Y verlas fallar, la verdad es que me ha dolido un poco. Pero luego también me han dado la alegría de la medalla, pero no es porque hayan fallado ellas, es porque yo lo he hecho bien. Y el momento de espera, la verdad, yo ya estaba satisfecha con mi bajada. Le decía a Xavi, a mí me da igual quedar quinta, quedar sexta, quedar cuarta, quedar tercera. Ya estoy satisfecha. Que al final es plata, pues es un regalo, la verdad, es un regalo y ha sido un regalo. Y además así tengo la colección de todos los colores que realmente me hacía mucha ilusión, ¿no? Hace años ya le había comentado a Olat que me haría muchísimo ilusión, ¿no?, llegar a Tokio y ganar la medalla de plata, pero claro, una cosa es una ilusión y luego otra que realmente haya salido así. A veces digo, que he tenido mucha suerte. Pues ya me sabe, igual es que he tenido una pizca de suerte también, pero claro, ha habido muchísimo trabajo detrás. Nosotros preparamos los Juegos Olímpicos. Entonces tenemos clarísimo, cuando acaban los Juegos empezamos a preparar los siguientes. Y a los mundiales que están en el camino son objetivos que están, pequeños objetivos que están en ese camino, ¿no?, de los Juegos Olímpicos. Pero si sale un campeonato del mundo mal, decimos, el objetivo no era este, el objetivo es año tal. Y marcamos muy bien la fecha en el calendario y todo va enfocado ahí,
a los Juegos Olímpicos. Y luego, pues la verdad es que 3 de 4, la verdad es que hasta me asusta un poquito a mí. Sí, Xavi, que ha comentado antes que no creía de todo en tu estrategia al principio. ¿Cómo has conseguido convencerle y en qué momento ya estabas, o si en qué momento veías que podía tener esa medalla en su mano? Hombre, creer, yo lo he creído durante todo el ciclo. Lo que pasa es que ella es tan exigente consigo misma, por supuesto con los demás, por supuesto conmigo, que es muy difícil de contentarla, ¿no? También los entrenamientos que hacemos, como yo soy su entrenador, su marido, su todo, nos dejamos un espacio, también yo dejo un espacio para que ella haga algunos entrenamientos sola, pues en el gimnasio, para no estar todo el día juntos, porque chocamos mucho, porque ella tiene un autodiálogo de un tipo y yo tengo otro. Entonces es muy difícil de convencerle de algo que ella está trabajando por dentro y a veces no me doy cuenta. Entonces, como 4 o 5 días antes yo creo que 4, de los Juegos, cuando me iba repitiendo cada día, desde que llegamos a Tokio, y cuando veíamos el vídeo de que esto mal, pero igual no sale, tú tranquilo, porque puede salir mal, no te... Y le decía, ya, pero también puede salir bien, ¿no? Ya, pero tú hazte la idea, sobre todo, que también puede salir mal. Y yo decía, ya. Entonces, al final ya dejé de rebatirle, porque me di cuenta, 3 o 4 días antes, que era su estrategia. Un poco de soltarse, de liberarse, eso que ha dicho de hace un mes, de ir soltándose para decir, es que es verdad que me voy a poner en modo de disfrutar la competición, como la chica taekwondista que ganó el día anterior, que salía sonriente a combatir, ¿no? Y yo creo que ella está buscando esa liberación de salir con la concentración necesaria para hacerlo, pero sin la presión de tener que hacerlo. Entonces yo creo que eso lo ha ido ella trabajando y a veces esas cosas no se hablan, porque si se hablan desaparecen un poco. Es como que todos tenemos, ¿no?, nuestros pequeños secretos sobre algo que si los contamos pensamos que no se van a dar, ¿no? Entonces yo creo que el secreto de Mayalen sobre todo es ese. Ella tiene un trabajo mental interno exageradamente fuerte, ¿no? Yo creo que un poco más de lo normal. Entonces a veces chocamos con eso, porque yo le tenía que convencer de que había alguna cosa bien que había hecho en toda una sesión de entrenamiento y ella no era capaz de decirme, vale, eso está bien. Se lo tenía que sacar con sacacorcho. Le dije, joder, Mayalen, dime una cosa bien del vídeo. Si me has dicho 25 malas, dime una. Ya veré mañana. Entonces, bueno, hemos creído siempre, la verdad. Teníamos claro que la estrategia de llegar al final, no quería convencerla a ella, pero ella se fue dando cuenta de que era así, pero se dio cuenta el mes último. Y entonces el mes último yo creo que se concentró en el trabajo de realizar su mejor versión, ¿no?, su mejor bajada. Y eso yo creo que ese trabajo mental que ha hecho es lo que le ha hecho hacer lo que tenía que hacer en el agua, que era concentrarse para deslizar bien su piragua en su formato de navegación consistente, que ella dice, con un riesgo pues de 1/10 sobre 5 o 6 que suele dar ella. Hay otras deportistas que toman riesgos, pues por ejemplo de 8/10 o 9/10, que pueden ser muy rápidas, pero también pueden tocar puertas, se pueden saltar puertas. Entonces Mayalen, cuando tiene esa navegación suya, que es la que le gusta, suele estar con un riesgo bajo, que puede no ser la más rápida, pero sí muy segura en la navegación. Entonces ella estaba buscando eso. Yo, por supuesto, como técnico le incitaba a eso, pero cuando yo se lo decía, a ella no le gustaba. Me decía, no me generalices, dime ahí qué. Entonces cuando le digo ahí qué, me dice, no, eso no. Pero le digo, no, la navegación tuya, Mayalen, en tu formato, con el cuerpo, no, eso ya lo sé, vale, pues, pero esas discusiones las tenemos diariamente, hasta casi el día antes. Hasta el día antes y el mismo día a la final todavía estamos rebatiendo, ¿no?, eso para que ella consiga encontrar interiormente lo que tiene que hacer. Y cuando lo visualiza y cuando lo cree de verdad, no hace falta hablar. Y cuando me dice ya vete, es buena señal. Es como, déjame, que ya me lo dijo y dije, vale, esto es buena señal. Déjame que ya sé lo que... Y me lo volvió a decir. Y luego, si veis la final, la cara que tiene antes de salir ya lo dice todo. Ya se pone en modo de concentración y se ve que hay una expresión, ¿no?, de que está realmente en la tarea que tiene que estar. Entonces, bueno, el proceso ese de creencia está desde el principio, pero no es un proceso lineal, es siempre un proceso con muchos altibajos. Lo bueno es encontrar
el alto al final de todo ese periodo, ¿no? Sí, Mayalen, no sé si nos puedes comentar cómo lo vas a celebrar, si es que lo vas a celebrar, o sí. Ahora mi hija está pensando que yo no sé nada y que voy a ir al club a descargar las piraguas y a tomar un pincho de tortilla, pero voy a ir a algo un poquito más. Y están ahí los amigos y la familia y bueno, para mí ya el vivir esto ya es celebrarlo, ya lo estamos celebrando, estamos en pleno proceso de celebración. Ya lo estoy celebrando, ya la alegría que tengo dentro y es que ya es pura celebración. Si nos puedes contar la primera llamada a casa, ¿cómo fue? Es que, bueno, la primera llamada a casa, es que la verdad es que después de la medalla todo es caótico. No paras hasta la 1:30 de la noche, dar entrevistas, una, otra. Luego llegas al apartamento de la Villa Olímpica, están los demás compañeros de equipo que compiten al día siguiente, algunos, y tenemos toque de queda, ¿no? A las 10 de la noche no se puede hacer ruido, hasta las 8 de la mañana. Y claro, pues entras y cuidado, y a la cama y ya no puedes hablar con nada, ya no puedes hacer nada porque no los quieres molestar. Todos estamos con un sueño ligero y hay que tener mucho cuidado y nos respetamos mucho los unos a los otros en este aspecto. Entonces, bueno, la primera llamada con mi hija me pusieron, pues, una emisora de radio, pero bueno, luego ya hablamos más tranquilamente, pero eso, cogiendo un momento que nos llevaban en coche a un sitio a otro, venga, llamamos tal, ¿y qué tal? Bien, vale, y luego va en otro hueco a mi madre, ¿qué tal? Bien, vale, bien, estamos muy contentos, y todo llamadas muy rápidas, así. Lo que tenemos ganas es de ver a todos, los veremos ahora enseguida. Y a tu hija me imagino que ya a vuestra hija ya la habréis visto. Sí, pero es que acabamos de llegar, y le acabamos de ver justo antes de entrar aquí 15 minutillos. Está muy contenta y ha estado muy bien. Y no hemos mencionado aquí nada, pero la preparación de ir a Tokio, dejando a nuestra hija aquí, los dos a tantos kilómetros de distancia desde casa, 3 semanas, no lo habíamos hecho nunca. Solo habíamos hecho en junio, nos fuimos una semana, 5 días, mejor dicho, a Copa del Mundo, dejándole ahí aquí para hacer un test, a ver cómo iba a funcionar, porque toda la vida hemos ido juntos, toda su vida, y la verdad es que fue bien, menos mal. Y estas 3 semanas, bueno, han ido muy bien, pero ella se ha estado preparando 2 años para esto y lo ha dado todo. Lo ha hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ella, estamos muy orgullosos de la familia, de los amigos que han estado, bueno, 100% volcados para que ella estuviera bien y para que los Juegos Olímpicos no fueran realmente algo especial y no un trauma, algo que bueno, algo negativo que le marcara, ¿no?, en la vida. Y bueno, los 2 meses previos de ir a Tokio, la verdad es que el estrés que soporté internamente de la separación, ¿no?, sin saber cómo iba a ser, pues fue durillo, pero luego es lo de siempre. Casi todas las cosas tienen su lado bueno, ¿no?, su lado positivo, y a mí me gusta cuando pasa algo, pues agarrarme al lado positivo. Incluso en la competi, pues si salía mal, pues su lado positivo era que luego estaría tranquila. Y pues que no estuvieran en los Juegos, pues su lado positivo era que con Xavi, o sea, en los Juegos allí en Tokio podríamos estar centrados al 200%, porque tendríamos muchísimo tiempo, ¿no?, para dedicar a la competición y al entrenamiento, y también muchísimo tiempo para mentalmente irnos enfocando, porque bueno, ya sabéis lo que es, pues tener hijos alrededor, hay que preparar muchas cosas, hay que estar por ellos, y a veces pues no tenemos mucho tiempo para nosotros mismos. Mayalen, esa decisión de venir a Donosti después de muchos años en la SEU, que os había ido bien también, ¿no?, para preparar los anteriores juegos, competiciones, una decisión muy importante. ¿Por qué la tomáis? Y luego se ve que ha dado buen resultado. Bueno, la tomamos principalmente para volver a casa y para volver a estar con la familia. Esa es la razón principal. Y después, pues, teníamos que adaptar muchísimo los entrenamientos, porque ahí en la SEU teníamos salir de casa y en 3 minutos caminando el colegio de ANE, en 3 minutos caminando el canal, el gimnasio, todas las instalaciones ahí mismo. La verdad es que
la SEU es un sitio ideal para entrenar. Y bueno, y teníamos también muchos amigos, fue duro tomar la decisión porque también dejamos a mucha gente allí, pero la familia es la familia y nos tocaba volver junto a los nuestros. A la hora de plantear, de nuevo, ¿no? En vez de mirar lo malo de venir aquí, vamos a mirar lo bueno del venir aquí. Uno, la familia, los amigos que tenemos aquí, que hace muchísimos años que no hemos podido estar con ellos. Y entrenando, estímulos nuevos, porque lleva muchos años entrenando la SEU en el mismo canal, en las mismas aguas, y ya, bueno, el cuerpo va adquiriendo unos vicios, ¿no? Porque cada canal tiene su forma de navegar, que bueno, cuestan cambiarlos, y la verdad es que a mí me estaba costando remar en sitios fuera de la SEU, y fue una gozada volver al club, al gimnasio del club, a la bahía, al Vidasoa, a San Miguel. Y antes, cuando yo era jovencita, no existía el canal de Po, que lo construyeron en el 2009, y teníamos el canal de Po, pues a 1 hora 45, 2 horas de aquí, pues la distancia que sea, y además un canal que me cuesta. Entonces, en cada entrenamiento me tenía que enfocar muchísimo, me tenía que concentrar muchísimo. Además, supone una gran inversión de tiempo económico, gasolina, peajes. Es caro ir a entrenar a Po. Y claro, no me puedo perder de ir allí y desaprovechar la sesión, que normalmente no suelo desaprovechar las sesiones, pero... Y bueno, la verdad es que hemos trabajado muchísimo y me fui adaptando muy bien a las aguas de Po, poco a poco, con mucho esfuerzo, porque al principio me costaba mucho, al río Vidasoa, que este invierno ha estado precioso, y bueno, ha sido la vuelta, ¿no?, a los orígenes. Y bueno, esa nueva luz, ¿no?, que han tenido los entrenamientos, la verdad es que me han enriquecido mucho, y como piragüista me han aportado muchísimo. Y al final, aunque hagamos aguas bravas, en el mar, cuando hay olas y así, también he aprovechado, ¿no?, pues jugar con las espumas de las olas para trabajar gestos, que en el río también tenemos espumas, y trabajarlo. Al final también es adecuar lo que tenemos y esforzarnos mucho, hacer muchos kilómetros y ver el lado positivo, y nos hemos agarrado a eso. Pero ahora, con el notición que nos ha dado Bingen, la verdad, yo quería ponerme a aplaudir, pero no sabía si dentro del protocolo se podía aplaudir o no, entonces me he quedado quieta, pero me ha entrado por dentro unas ganas de aplaudir, porque si yo he pasado años esperando que tuviéramos un canal, Xavi fue a los Juegos del 92, 96 como deportista, y ya he visto, pues yo he tenido 2 lesiones, 2 operaciones de hombro, y cuando me operaron, pues Xavi me pasó toda su biblioteca de vídeos que tenía, y vídeos de cuando tenía 17, 18 años hablando sobre el posible canal que iban a construir. Pues no sé, ha sido siempre la gran historia. Y alguna vez que íbamos al Vidasoa, mira, esas son las máquinas de las obras del canal. Y sí, pues no serían de otra cosa, porque el canal no lo eran. Y esto ha sido un gran notición, es increíble, fantástico para toda la juventud que quiera entrenar aquí, porque no hay mejor sitio para poder compaginar deporte y estudios. Porque el ir a la SEU a vivir, tomar la decisión de ir a vivir a la SEU es difícil, porque los estudios ya pues no tienes tanto para elegir, lo que estudias tienes que hacerlo a distancia, lo que haces a distancia es muy duro, llevar unos estudios a distancia, y la formación es tan importante. Hay edades que la formación de la persona es muy importante, y los estudios ahí tienen el porcentaje elevadísimo, y hay que compaginar las dos cosas. Y aquí, bueno, hay muchas más posibilidades, ¿no? No es llegar a tener 18 años y decidir, ¿qué hago? ¿Dejo el piragüismo o dejo los estudios? ¿No? Que tengan esa posibilidad, y que los piragüistas no tengan que meter tantas horas en furgonetas y coches, porque al fin y al cabo, pues tantas horas de carretera, cuando era joven no me daba cuenta, ¿no? Pero ahora cuando les veo a veces dices, ay, en la carretera, que lleguen bien, al llegar llamar, y bueno. Miguel, no sé si en castellano puedes decir en castellano eso que has dicho en euskera, que habrá un nuevo canal, sí, y además que va a llevar su nombre. ¿Y qué supone también para ti que lleve ese nombre? Bueno, el proyecto del canal
Mayalen habla mucho de equipos, es también un proyecto de equipos en el que hay diferentes partes implicadas y ha requerido un esfuerzo, ¿no? llegar al acuerdo entre todos para que fuera factible. Es una iniciativa en la que personas como Mayalen y Xavier han tenido mucha importancia junto a otros deportistas porque, bueno, han hecho ver a las instituciones y a las federaciones la importancia de contar con una instalación como esta. Ha sido también muy importante el acuerdo al que las federaciones vasca y guipuzcoana han llegado para gestionar el canal una vez esté ya preparado, ¿no? Y en todo momento han contado con el compromiso de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del Gobierno vasco para financiar esta obra si se conseguía este nivel de acuerdo. Está en una fase de tramitación, faltan algunos permisos del Ayuntamiento de Usurbil y de la Confederación Hidrográfica del Norte, que están bien encauzados y que creo que podremos cerrar pronto. El Gobierno, en su plan de inversiones para los años 22-23, tiene contemplada esta inversión. También la Diputación Foral de Guipúzcoa. Calculamos que puede costar unos 4 millones de euros. Podríamos empezar el año 22 y podría estar finalizado para el año 2023. Y bueno, es un proyecto que va a permitir a gente, a personas como Mayalen y Xavier, en otras edades, en un deporte que tiene la importancia que tiene en Euskadi, que no es pequeña, pues poder desarrollarse con más facilidad. Y como Gobierno vamos a proponer a la Diputación Foral de Guipúzcoa y a las federaciones vasca y guipuzcoana de piragüismo que este canal lleve el nombre de Mayalen Chorrot porque nos parece que se lo merece. Pues yo como esta medalla me cuesta un poco asimilarla, lo del canal también me cuesta asimilarlo, es lo que tantos años, ¿no?, andamos buscando y mucha gente ha estado ahí trabajando. Y ya lo del nombre, pues no sé qué decir, la verdad, porque es todo un honor. ¿Qué voy a decir? Que una instalación de piragüismo es el deporte que tanto quiero, ¿no? Y un canal aquí en Euskadi pueda llegar a tener mi nombre. Por ahora es una propuesta, por lo que no es un hecho, así que no voy a pensar mucho en ello. Es el futuro, vivamos el presente. Osongi. Mila esker. Niretzako placer bat izan de prentza horrek eta uste dut zuentzat ere horrela izan dela, osake gozamen honekin goaz danak gure lanetara. Eskerrik asko, eta zorionak berriro. Bi hori.